Una organización secreta, conformada por un grupo de sacerdotes de alto rango a nivel mundial, decidieron financiar de manera secreta un proyecto para comprobar la existencia de Dios. Para ello, los sacerdotes por muchos años estuvieron desviando recursos de sus iglesias, de donde se financiaría el proyecto. Después de años de planeación, los sacerdotes contrataron a un grupo de científicos de los mejores calificados del mundo, los cuales serían los encargados de ejecutar el proyecto. Después de mucho tiempo de investigación y estudio, los sacerdotes llegaron a la conclusión de que para que una persona fuera capaz de llegar a hacer contacto con Dios, era indispensable despojarse de todos los sentidos físicos, pues según la teoría de los sacerdotes, los sentidos humanos limitaban la apertura espiritual del alma y por ende, no permitían desarrollar una verdadera conexión con el ser superior. Para poder llevar a cabo el experimento, fue necesario utilizar a un hombre que estaba desahuciado. El sujeto era un anciano de alrededor de 75 años de edad, de nombre Saúl. A cambio de su colaboración, los sacerdotes le ofrecieron a Saúl grandes beneficios económicos para su familia y en caso de que sobreviviera, también para él. Además le prometieron que financiarían a los mejores médicos disponibles para tratar su rara enfermedad. Con la tentadora oferta sobre la mesa, Saúl no tenía nada que perder y todo que ganar, así que aceptó todas las condiciones sin objetar nada. El primer paso antes de desarrollar las pruebas con Saúl fue que se le tuvo que dar un curso de clave Morse, pues sería indispensable que tuviera una mínima ventana de comunicación para informar al equipo de científicos sobre su experiencia. Con la ayuda de diversos procesos médicos, los científicos cancelaron permanentemente el sentido del oído del sujeto y temporalmente el sentido del habla, así como también el sentido total del tacto del cuerpo a través de anestesia, dejando una pequeña ventana leve de sensación por pocos lapsos de tiempo en su mano derecha para poder comunicarse con él, a través de clave Morse que previamente se le había enseñado a usar. Durante los primeros días de haber iniciado el experimento, Saúl comenzó a mostrar síntomas de ansiedad y desesperación. No era capaz de transmitir nada de información debido a los arranques de desesperación que sufría cada que intentaban hacer contacto con él. Los científicos le atribuían este comportamiento a que Saúl aún no se acostumbraba a su prácticamente nulo contacto con el mundo. Entre el 7º y el 10º día, Saúl dejó de tener arranques de ansiedad y comenzó a mostrar sus primeras señales de conciencia, a lograr transmitir algunas palabras en clave Morse. Era complicado descifrar lo que Saúl trataba de explicar, pero era claro que el experimento iba progresando. Entre el día 15 y 20 del experimento, comenzaron a manifestarse extrañas situaciones en el laboratorio, cosas como variaciones en la luz, el movimiento de objetos sin razón e interrupciones electrónicas. Eran anomalías nada graves, pero que sí eran bastante extrañas e inquietaban al equipo. Durante ese mismo lapso de tiempo, Saúl les informó que se encontraba en un lugar oscuro, en el cual había muchas personas caminando en silencio sin rumbo claro, pero no podía hablar con nadie, ya que era como si esas personas no escucharan, así que solo se dedicaba a seguir a la multitud sin cesar. En el día 21, en el equipo de científicos por fin recibieron un mensaje verdaderamente prometedor, pues Saúl les dijo que había hecho contacto con un ser que lo llevaría hasta donde se encontraba Dios. El anciano no dio detalles de quién era el ente que se había presentado ante él, pero lo que sí aclaró fue que para poder reunirse con Dios era necesario que esperara 12 días más. Esto quería decir que al parecer, el día 33 de haber iniciado el experimento, al fin lograrían dar por terminado el proyecto. Cada día que pasaba, el anciano les informaba sobre aspectos relevantes de su estadía en el incomprensible lugar. Fue así que los científicos documentaron en sus bitácoras que la conciencia de Saúl había estado interactuando en un plano desconocido, al cual, según Saúl, se le conocía como Einai. Según el anciano, en el lugar había muchas personas en silencio y total inmovilidad, las cuales, algunas de ellas, de vez en cuando se movían de la nada y caminaban sin rumbo claro hasta perderse entre la multitud. Saúl les informó también que en ese oscuro lugar hacía mucho frío y siempre estaba lloviendo. Pero a pesar de esto, Saúl no se movía de su lugar, pues el ser que le había abordado le había dicho que en ese lugar nadie debía moverse hasta que escuchasen su nombre. Con cada hora que pasaba, en el grupo de científicos se mostraban más ansiosos porque llegara el día 33.
La manera en que el experimento se iba desarrollando mantuvo muy animado a todo el grupo, hasta que llegó el día 29. Como de costumbre, uno de los médicos encargados de turno entró a la habitación de Saúl para revisar sus signos vitales. Mientras el médico llevaba a cabo su revisión, este se vio sorprendido al notar que el anciano comenzó a convulsionar repentinamente debido a un probable paro cardíaco. Rápidamente el médico avisó al personal de apoyo, quienes llegaron en un instante para tratar de reanimarlo. El equipo intentó devolver a la vida a Saúl, pero todos los esfuerzos resultaron sin éxito. Los médicos, al ver que Saúl no mostraba mejoría, al final se dieron por vencidos y dejaron de tratar de reanimar al anciano. Pero cuando se encontraban totalmente resignados a que no habían podido conseguir el objetivo del experimento, el anciano dio una gran bocanada de aire y con un fuerte suspiro habló. Era la voz más horrible que los médicos habían escuchado. El semblante de Saúl era diabólico. Toda su piel se plagó de llagas, su rostro reflejaba una cara de verdadera maldad y sus uñas habían crecido como garras filosas. Se equivocaron de mensajero. Este pedazo de basura que utilizaron como conejillo de indias está tan podrido que su destino es una de las celdas más oscuras del infierno, dijo el anciano con una voz rasposa y lenta. Gracias por darme un recipiente animado. Ahora que soy libre, nos divertiremos bastante. Fue excelente su idea de quitarle los sentidos a este desgraciado anciano. Ahora los míos se revelarán mejor. Ante la mirada atónita de los presentes, Saúl se puso de pie con una agilidad tan sorprendente que no parecía que había pasado un mes sin moverse. El anciano levantó su mano derecha y en un acto atroz hizo un movimiento brusco con su muñeca, rompiendo el cuello del primer médico. Inmediatamente los 8 médicos restantes que se encontraban en la sala se echaron a correr desesperadamente, pero fue inútil. Uno a uno, el demonio que ahora poseía el cuerpo de Saúl fue acabando con la vida de todos. Después de acabar con el último de los científicos, el demonio salió de las instalaciones donde se encontraba el laboratorio. Debido a que era un proyecto extremadamente secreto, el lugar estaba en medio de la nada, en una zona montañosa escasa de árboles, donde solo se divisaban a lo lejos una infinidad de enormes montañas por doquier. El demonio avanzó a paso lento, siguiendo un camino de terracería hasta perderse entre la maleza. Del equipo total que participó en el experimento, solo 5 científicos sobrevivieron, pues ese día estos científicos no se encontraban en las instalaciones, ya que estaban disfrutando de sus días de descanso. Después del desastre, el grupo de sacerdotes que financiaron el proyecto se reunieron para tratar de resolver el problema del demonio que habían dejado libre. El demonio había llegado a una ciudad cercana y había acabado con la vida de todo aquel que se le ponía enfrente. De alguna extraña manera, al demonio no le afectaba ningún arma. Ni la policía ni el ejército podían hacerle daño alguno. En cambio, él hacía estallar a las personas con solo mirarlas, mientras se carcajeaba sin parar. Uno de los sacerdotes implicados en el proyecto incluso pensó que un exorcismo o algún tipo de agua bendita serviría para detenerlo, pero el demonio no mostraba ningún gesto de incomodidad ante los intentos de los discípulos enviados por los sacerdotes. Al final, también estos terminaron estallando en 1000 pedazos. Los días pasaron y después los meses, y el demonio cobraba cada vez más víctimas. Los sacerdotes estuvieron analizando la situación durante un par de meses más. Al final, contemplaron la posibilidad de que la única manera de detener al demonio era realizando el experimento de nuevo, la cual terminaron por elegir, pero esta vez se asegurarían de enviar a alguien puro que tuviera como destino el cielo, para que de esta manera pudiera pedir ayuda a Dios directamente. Sonaba descabellado, pero ya habían intentado de todo y no lograban detener al diabólico ser. El segundo sujeto de pruebas resultó ser ni más ni menos que el hijo del anciano. Era un joven de 20 años de edad, de nombre Julián, el cual estaba dispuesto a sacrificarse por ayudar a su padre y a miles de personas. Y adicional a eso, el joven tenía una reputación de persona servicial para con la comunidad, lo cual lo convertía en un candidato ideal para el proyecto, a diferencia de su padre, que muy en el fondo lo había hecho por dinero. La prueba comenzó, y como lo habían hecho con Saúl unos meses antes, los científicos también privaron a Julián de todos sus sentidos. El experimento se desarrolló de forma muy similar al primero. Durante los primeros 7 días, solo hubo ansiedad y desesperación en los reflejos de Julián. Entre los días 8 y 21, hubo información lúcida, y en el día 22, nuevamente el sujeto logró contacto con un ser que le prometió que lo llevaría ante Dios. Como había pasado anteriormente, en el día 22, Julián reveló que se encontraba cerca de Dios y que debía esperar hasta el día 33 para que un ángel lo llevara con él.
Los científicos quedaron en shock, pues temían que él también hubiera sido enviado al camino del infierno. Sin embargo, decidieron esperar y tomaron la decisión de atarlo y asegurarlo lo más posible. En caso de que algo saliera mal, al menos evitarían que otro demonio escapara, como había ocurrido anteriormente. Entre nerviosismo y preocupación, los días fueron pasando hasta que llegó el día 28. Julián fue resguardado con un fuerte dispositivo de seguridad. Lo ingresaron en una sala blindada a 100 metros bajo tierra, rodeada de paredes de cristal blindado, con más de 100 soldados del ejército apuntándole con todo tipo de armas. El día 29 llegó, y la incertidumbre estaba en el aire. Si el hombre era interceptado por otro demonio, lo más probable es que todos en la sala murieran. Por otro lado, si era interceptado por un ser de luz, eso significaría una gran esperanza. Al final del día, no ocurrió nada. El hombre presentó su informe de rutina y afirmó que seguía esperando el día 33. Sin embargo, el dispositivo de seguridad seguía activo, manteniendo la moneda al aire. Finalmente, llegó el día 33. Durante todo el día no hubo información por parte del joven. La incertidumbre en el laboratorio era abrumadora. Cerca de las 11 de la noche de ese día, el hombre finalmente despertó. Su informe desconcertó a todos. Reveló que no fue posible hablar directamente con Dios, ya que su presencia era tan fuerte que moriría solo con acercarse. En cambio, envió a un ángel mensajero para informar que el problema del demonio liberado ahora era responsabilidad de la humanidad. Según el ángel, Dios no intervendría en un problema que la humanidad misma había creado debido a su falta de fe. El ángel hablaba a través del cuerpo de Julián. Sin embargo, el ángel les reveló que estaba dispuesto a desobedecer la orden de Dios para ayudarles. Se sacrificaría inmediatamente. En una escena inquietantemente mágica, el ángel tomó el cuerpo del sujeto y recuperó sus sentidos y conciencia. Después de unos minutos de completo silencio, el ángel se liberó fácilmente de las cuerdas que lo tenían cautivo. Sin gestos ni ademanes, desactivó todos los seguros de las puertas y desarmó a todos los soldados. Caminó hacia la salida y, ante la mirada de todos los presentes, salió de las instalaciones en dirección al paradero del demonio. Durante 6 meses, el demonio había estado causando estragos en el mundo, destruyó ciudades enteras y acabó con la vida de miles. Incluso se apoderó de un gran territorio al formar un ejército con una gran cantidad de seguidores que se unieron a él, algunos por devoción y otros por miedo. En el mundo se libraba una guerra mortal y el bando del demonio se expandía cada día que pasaba. El ángel, con sus enormes alas blancas, voló hacia la fortaleza del demonio. El lugar era inmenso y estaba custodiado por un enorme ejército de soldados y civiles armados. El celestial ser descendió rápidamente, se paró frente a la guardia y les informó que iba a ayudarlos. Les pidió que no interfirieran, ya que su objetivo era librarlos del control del demonio. Entre dudas, algunos cedieron, pero otros abrieron fuego contra el ángel. Sin embargo, fue inútil. El ángel no recibió ningún daño. En cambio, con un simple ademán hizo que todos los que le dispararon cayeran en un sueño profundo. El ángel continuó avanzando a paso firme. El demonio estaba cerca. El demonio sintió inmediatamente la presencia del ángel acercándose. Sabía perfectamente que su ejército de humanos no sería ningún obstáculo para el ángel, así que no tenía otra opción más que enfrentarse a él directamente. El ángel llegó hasta la gran plaza donde el demonio ya lo esperaba, sentado en el techo de un vehículo militar. Ambos seres se concentraron en el centro de la gran plaza. «Deja el cuerpo de esa persona y vuelve al infierno, demonio. Evítate la pena de que te envíe yo mismo», dijo el ángel serenamente. No dejaré este cuerpo ni mucho menos regresaré a ese helado lugar. El que se irá serás tú, maldito perro celestial, le contestó el demonio con unos ojos llenos de ira. En ese momento, de la espalda del cuerpo del anciano salieron unas enormes alas oscuras, tan oscuras que parecían absorber la luz del día. El demonio desplegó sus alas y se lanzó a una velocidad impresionante sobre el ángel. El ángel contuvo el impacto del golpe, pero el demonio siguió lanzando golpes. Cada vez que los combatientes chocaban puños, se generaban ondas de choque que comenzaron a romper cristales y a fisurar las estructuras del palacio. A pesar del enorme poder que reflejaban ambos, se notaba una clara diferencia a favor del ángel, pues este esquivaba con relativa facilidad los golpes del demonio, y al mismo tiempo también conectaba más fácilmente con el cuerpo del malévolo ser. En un punto crítico de la pelea, en el que el ángel tenía sometido al demonio, parecía que daría el golpe final para acabar con el demonio finalmente. Sin embargo, en un acto de desesperación, el demonio liberó por unos segundos el alma del anciano, portador original del cuerpo. Dicha acción provocó que su hijo también tomara control de su propio cuerpo por un instante, lo cual fue tiempo suficiente para que el demonio se incorporara de nuevo. En un último acto de furia,
El demonio liberó su magia de tortura y terror, haciendo estallar en 1000 pedazos a todas las personas que se encontraban presenciando la batalla en el lugar. El ángel se apresuró y atravesó el pecho del demonio en un solo movimiento, arrancándole el corazón, pero había sido demasiado tarde, pues el malévolo ser logró concretar una última masacre antes de morir. El cuerpo inerte del anciano yacía inmóvil en el suelo, la plaza estaba teñida de rojo y el ambiente era inundado por un aroma a sangre fresca. Mientras el ángel contemplaba la escena, de manera repentina, el cuerpo del anciano comenzó a incendiarse espontáneamente. El ángel entendió que el infierno lo estaba reclamando. Pero algo extraño ocurrió, pues al mismo tiempo, el cuerpo del ángel también comenzó a ser consumido por las llamas. El ángel no sabía lo que estaba ocurriendo, pero aún así mantuvo la calma hasta que el fuego finalmente lo consumió por completo. El joven que se había sacrificado al dar su cuerpo como recipiente del ángel despertó tirado en el piso de una plaza similar a donde se había llevado a cabo la batalla entre el ángel y el demonio. Sin embargo, ahora el lugar lucía diferente, pues estaba peculiarmente oscuro y desolado. El joven se levantó lentamente y miró a su alrededor. A su lado derecho estaba un hombre delgado, vestido con un traje muy elegante, y a su lado izquierdo estaba su anciano padre, inclinado con la cabeza apoyada en el suelo. El instinto del joven fue ayudar a su padre, pero rápidamente el sujeto de la derecha le habló y a modo de orden le dijo: «Ni se te ocurra moverte, es muy peligroso llamar la atención en este lugar. Más vale permanecer quietos y en silencio». Cuando el hombre terminó de hablar, el joven Julián identificó fácilmente la voz. Era la voz del ángel que en el pasado lo había poseído. En ese momento, se dio cuenta de que toda la plaza estaba rodeada por siluetas que miraban en la misma dirección.